enfocada a ver un tema que es muy importante durante esta pandemia. Y quise invitar al doctor Ángel Vargas, que es un amigo mío desde la residencia. Él estaba haciendo... ¿Escuchas, Isa? No te escucho, no te escucho, no te escucho. Ángel, ¿me escuchas? Sí, ya te escuché. Sí, sí te escucho. Sí. Sale, Ángel, con... Más que te escucho como cortado. Okay. ¿Ustedes me escuchan bien? Listo, Ángel, ¿me escuchas mejor? Sí, sí. Bueno, Ángel, no sé si lograste escuchar. Nada más que se escucha demasiado ruido. No sé si hay aquí. ¿Pueden todos, si quieren, silenciar sus micrófonos, por favor, para dar inicio a la plática? Muy bien. Todos, por favor, cerrados los micrófonos. Muy bien. Bueno, vamos a empezar. Ángel, si no hay problemas con tu presentación. No, parece que ya. Muy bien, Ángel. Bueno, pues te damos las gracias por este tiempo que nos vas a dedicar a dar este tema de coagulopatía en COVID-19 y su tratamiento. Esta es una plática dirigida principalmente a los médicos residentes de nuestro instituto. Hice la invitación extensa a otros sitios porque creo que es un tema de vital importancia y pues te damos las gracias por estos momentos. ¿Sales, Ángel? Si puedes empezar, te lo agradeceríamos mucho. Ok. Vale, pues. Bueno, pues vamos a ver en los siguientes minutos algo de la coagulopatía en esto que es el COVID-19 y las recomendaciones actuales que hay de tratamiento. Entonces, bueno, pues esto ya es de su conocimiento, que esta enfermedad por el coronavirus 2019 o COVID-19 es causada por este beta coronavirus que llamamos ahora SARS-CoV-2. Es un virus RNA que pues, se transmite así con mucha facilidad entre humanos a través de las secreciones respiratorias y el 70% de los casos. Y lo que sí sabemos es que
aparece la coagulopatía más o menos entre los 7 y los 11 días de que empezaron los síntomas o más o menos entre los 4 y 10 días después de que también coincide más o menos con el inicio de la falla respiratoria. Utiliza un receptor que es el de la enzima convertidora de angiotensina 2, que se encuentra en los neumocitos, como dice ahí, tipo 2, en los enterocitos, en las células endoteliales, en el músculo liso, entre otras células. Para entrar a las células, además, el virus necesita un correceptor. Este correceptor se llama TMP. Este receptor que hace clivar o romper al receptor de la enzima convertidora de angiotensina. Se caracteriza por la hiperinflamación, ¿sí? Un estado inflamatorio severo e importante que se ha denominado de varias formas. Le han llamado síndrome de activación de macrófagos, le han llamado síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o simplemente tormenta de citocinas. Y este estado inflamatorio severo pues culmina formación de exudados inflamatorios aquí en la membrana alveolo-capilar. Este daño resulta de esta liberación de la tormenta de citocina. En la púrpura trombótica, trombocitopenia. Púrpura trombocitopenia. Es generalizado en todos los ¿sí? Y estos macrófagos son los que liberan citocinas inflamatorias, ¿sí? Citocinas inflamatorias como la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral alfa, que es lo que ocasiona falla respiratoria, que agrava todavía más el estado clínico de estos pacientes, ¿sí? Y bueno, algo muy característico de esta coagulopatía, de la digestión de la fibrina de estos exudados y de la digestión
de estos microtrombos. Esto es por la fibrinolisis que se activa. Sin embargo, a pesar de que la fibrinolisis está incrementada, pues resulta insuficiente para limpiar toda esta formación de fibrina que ocurre. Doctor, se traba mucho su audio, no se escucha bien. Del alveolo y a nivel de los vasos pulmonares. Ángel, fíjate que no se escucha bien tu audio. No sé si tengas problemas por ahí con tu módem o algo parecido. A ver, ¿y me oyen mejor? ¿Gustavo? Sí, Ángel, te escucho mejor yo. ¿Sí? ¿Sí me escuchan Sí, mejor? Bueno, sí. vamos a probar. Ya hice ahí una maniobra ahí con el internet, vamos a ver si eso funciona. ¿Sí? Órale, sí, te escuchamos mejor. Bueno, les decía que se ha visto que algo muy importante aquí en la coagulopatía por el COVID-19 es la disfunción del endotelio. Parece que esta disfunción del endotelio es lo que es lo que da origen a toda esta microangiopatía trombótica pulmonar, ¿sí? Y es que la disfunción endotelial, pues viene ocasionada por esta liberación de citocinas, ¿sí? Y por el mismo virus que, como vimos, pues infecta a las células endoteliales, ¿sí? Y pues un endotelio activado, un endotelio dañado, es un endotelio que libera factores procoagulantes como el factor tisular, que libera el factor de von Willebrand, que libera factor 8, y todo esto promueve la coagulación, la formación de estos agregados de plaquetas y de fibrina para formar esto que es la microangiopatía trombótica, ¿sí? Además, las plaquetas cuando se activan, pues amplifican esta respuesta inflamatoria. Por acuérdense que las plaquetas no nomás sirven para la coagulación, las plaquetas en sus gránulos tienen quimiosinas que amplifican la inflamación. Además tienen P-selectina, que la P-selectina pues incrementa el poder que tienen las plaquetas para interactuar con otras células, como los monocitos, como los neutrófilos, ¿sí? Y pues además se activa la vía intrínseca por la exposición del factor 12 a DNA libre, que este DNA libre pues sale de las NETs, de los neutrófilos activados, ¿sí? Y pues todo esto lleva a amplificar la respuesta inflamatoria y a amplificar la respuesta de la coagulación, ¿sí? Además, recuerden que un endotelio dañado es un endotelio que deja de expresar los sistemas anticoagulantes normales que tenemos. Normalmente nuestro endotelio tiene el glucocálix y aquí en el glucocálix pues está el heparansulfato y el heparansulfato pues es indispensable para que funcione el sistema de la antitrombina, ¿sí? Y además aquí en el endotelio sano se encuentra también la trombomodulina, que es el inicio del sistema de la proteína C. Entonces, al no haber un endotelio sano, pues todos estos sistemas anticoagulantes naturales se deterioran y esto favorece la trombosis, ¿sí? Y pues entonces es por eso que las enfermedades que ya conocemos, como la obesidad, la hipertensión, ¿sí? La diabetes mellitus, ¿sí? Pues son enfermedades que tienen ya de por sí esto que se llama disfunción endotelial. Entonces, pues el COVID-19 es más severo en estos pacientes, pues porque ya tienen de fondo esta disfunción endotelial y simplemente pues el endotelio disfunciona más y estos pacientes tienen más respuesta inflamatoria y más trombosis.
Y bueno, algo que también se ha visto es que el sistema del complemento se activa, ¿sí? Recuerden ustedes que el sistema de complemento, pues es una serie de proteínas circulantes que son parte de la respuesta inmune innata, ¿sí? Y que este sistema del complemento, pues se puede activar por la vía clásica, por la vía alterna o por la vía de las lectinas. Como ven ustedes, el virus usa a la vía de las lectinas, ¿sí? Esa es la vía que se activa del complemento cuando el coronavirus llega, ¿sí? Sea cual sea la vía que se activa, pues termina por activarse la vía común, ¿sí? En la vía común se genera C3A y se genera C5A, que culmina con la formación de esto que se denomina complejo de ataque a la membrana, ¿sí? Todo esto incrementa pues, la inflamación, ¿sí? Incrementa el daño tisular, ¿sí? Y también se ha visto pues que el complemento se encuentra activado, ¿sí? Otra cosa importante es la hipoxia, ¿sí? Los pacientes que tienen falla respiratoria, como estos pacientes con COVID-19 severo, pues tienen más trombosis por culpa de la hipoxia. Y es que se ha visto, ¿sí? Que la falla respiratoria induce la transcripción de estos que se llaman factores inducidos por hipoxia, HIF1 y HIF2. Estos factores inducidos por hipoxia, ¿sí? Favorecen la expresión, como aquí se ve, de factor tisular y favorecen la expresión del inhibidor del activador del plasminógeno tipo 1, del PAI1. Al incrementarse la expresión de factor tisular, pues se activa la coagulación. Y al incrementarse el inhibidor del plasminógeno, pues se inhibe la fibrinolisis. Y el resultado neto de todo esto, pues es un estado hipercoagulable, porque inhibimos la fibrinolisis y favorecemos la activación de la coagulación. Y por otro lado, vean cómo este HIF1 y HIF2 bloquean a los mecanismos anticoagulantes naturales, como es el sistema de la proteína C, ¿sí? Y este que se llama TFPI, el inhibidor de la vía del factor tisular. Entonces, el resultado de todo esto, pues es un estado hipercoagulable. Entonces, también la hipoxia por sí misma incrementa la trombosis de estos pacientes, ¿sí? Y otra cosa que se ha visto que ocurre en los pacientes con COVID-19 es la disfunción del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que contribuye todavía más al distrés respiratorio agudo de estos pacientes, ¿sí? Normalmente el sistema renina-angiotensina-aldosterona pues funciona así. El angiotensinógeno es transformado en angiotensina 1, ¿sí? Por la renina. Esta angiotensina 1 luego se transforma en angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina. Después esta angiotensina 2 es transformada en angiotensina 1,7 por la enzima convertidora de la angiotensina 2, ¿sí? Esta angiotensina 2 se puede unir al receptor tipo 1 de la angiotensina 2, ¿sí? Lo que tiene efectos de vasoconstricción, efectos proinflamatorios, prooxidativos y profibróticos, ¿sí? Y al revés, la angiotensina 1,7 se puede unir a esos receptores que se llaman MAS-R y esto genera todo lo contrario, genera un efecto antiinflamatorio, un efecto antioxidativo y un efecto de vasodilatación. Sin embargo, ustedes acuérdense que el receptor del virus, ¿sí? En las células es la enzima convertidora de angiotensina 2, que entonces disminuye. Y al disminuir, pues entonces tenemos un déficit de angiotensina 1,7 y un exceso de angiotensina 2. Y este exceso de angiotensina 2, pues genera vasoconstricción, genera inflamación y genera fibrosis por oxidación. Y todo esto contribuye al distrés respiratorio agudo que estos pacientes tienen, ¿sí? Además, vean cómo el exceso de angiotensina 2 incrementa todavía más los niveles de PAI-1, ese inhibidor de la fibrinolisis que les había yo contado, que se encuentra de por sí incrementado por el daño endotelial. Bueno, pues la angiotensina 2 lo incrementa todavía más. Y este PAI-1 incrementado nos disminuye la fibrinolisis. Y al disminuir la fibrinolisis, pues esto genera más fácil trombosis, ¿sí? Entonces, como que todo va, pues de la mano, ¿sí?
Y bueno, ya vimos ahorita lo que el virus le hace a los neumocitos, vimos que activa el sistema del complemento, vimos que desbalancea al sistema renina-angiotensina, vimos que daña al endotelio, pero el virus también, bueno, los virus normalmente son reconocidos por unos receptores que se llaman Toll-like, ¿sí? Y estos receptores Toll-like son los que montan una respuesta de producción de interferón. Y como sabemos, el interferón pues tiene efectos antivirales. Sin embargo, este virus, el SARS-CoV-2, disminuye, hace que estos receptores Toll-like disfuncionen y de esta forma disminuye la producción de interferón, ¿sí? Entonces eso favorece la replicación viral. Y por si fuera poco, este virus, el SARS-CoV-2, ocasiona apoptosis de los linfocitos, ¿sí? Entonces por eso el paciente tiene linfopenia. Y al tener linfopenia y apoptosis de los linfocitos, pues entonces hay una respuesta linfoide disminuida y esto también favorece pues la replicación viral. ¿Sí? Todo esto es lo que se denomina pues inmunotrombosis. ¿Sí? Y todo esto se traduce pues en los hallazgos que vemos en las autopsias. ¿Sí? Esta es una serie de varias autopsias en donde se ve pues aquí el aspecto macroscópico del pulmón. Ven así como si estuviera en empedrado, en parches con zonas de inflamación, de hemorragia, de edema. Lo mismo se ve al corte, ¿sí? Y pues algo bien evidente son las trombosis, ¿sí? Aquí vemos una trombosis en una pierna, en el sistema venoso profundo, ¿sí? Y una trombosis en la arteria pulmonar, ¿sí? Y ven ustedes que las trombosis, pues no fueron raras. En esta serie de 12 autopsias, pues más de la mitad de los pacientes tuvo trombosis venosa, ¿sí? Y de eso la tercera parte tenía tromboembolia pulmonar. Entonces, esto de las trombosis no es algo poco frecuente, ¿sí? Aquí vemos que las trombosis no nada más afectan a los vasos grandes, sino también afectan a los vasos más pequeños. Hay microtrombos, estos que están señalados con las flechas de color blanco, ¿sí? Y bueno, pues al corte pues se ve en esta la formación de las membranas hialinas y toda la hemorragia, que es lo que se ve en rosa, ¿sí? Se ve el la extensa depósito de fibrina aquí en la luz de los capilares, la formación de los microtrombos, ¿sí? Todo el exudado inflamatorio, que es lo que está pintado de color azul, ¿sí? Y la infiltración por los linfocitos y por todo este infiltrado inflamatorio que tienen los pacientes. También la activación del complemento. Esta es una serie de autopsias donde lo que buscaron fue depósito de complemento y pues sí, estos pacientes, como vimos, pues también tienen el complemento activado, ¿sí? Y pues las alteraciones de la coagulación se empezaron a describir desde las primeras series de los pacientes con COVID-19 allá en China, ¿sí? Esta es la serie que se refiere en todos los artículos de revisión de 183 pacientes con COVID-19 severo en China, en donde vieron que los pacientes más graves, los que morían, eran los que tenían alteraciones de la coagulación y los pacientes que no morían, los pacientes que sobrevivían, tenían menos alteraciones de la coagulación. ¿Y cuáles eran las alteraciones de la coagulación que ellos encontraron? Pues las que ustedes ya conocen. El incremento principalmente del dímero D, ¿sí? El aumento en el fibrinógeno y una cierta prolongación del TP, del tiempo de protrombina. Aquí vemos cómo fue el comportamiento de todos estos marcadores a lo largo del tiempo, ¿sí? Vean ustedes que, pues, en los pacientes que murieron, que son los que están en verde, pues los tiempos de coagulación, principalmente el TP, se fue prolongando, ¿sí? El TTPA no tanto, ¿sí? El dímero D, no, pues ese sí se fue al cielo. Los pacientes tienen un dímero D, pues, muy elevado, ¿sí? Lo mismo los productos de degradación de la fibrina se fueron elevando progresivamente. El fibrinógeno sube como reactante de fase aguda, pero en las fases tardías vean que disminuye, ¿sí? Seguramente porque en las fases tardías el paciente desarrolla una clásica CID, una CID de esas normales que estamos acostumbrados a ver, pero eso ya es hasta las etapas finales, ¿sí? El fibrinógeno en realidad en los pacientes con COVID-19 pues está muy incrementado. Y la antitrombina pues no disminuye. Generalmente en una CID normal, la antitrombina es uno de los marcadores que se encuentra a la baja, que disminuye. Bueno, aquí vean que pues no ocurre eso. Entonces, claramente la coagulopatía por COVID-19 no es una CID clásica, ¿sí? Y bueno, esto es un artículo ya mucho más reciente, vean, ahora de junio, de finales de junio,
en donde ven que la culpa de todo esto la tiene el endotelio, como les decía yo. El endotelio dañado por la inflamación, el endotelio dañado por el virus, es el culpable de toda esta coagulopatía. Y en este artículo lo que hacen es buscar marcadores de daño endotelial en 68 pacientes con COVID-19, tanto de la terapia intensiva como de la sala de medicina interna. Y bueno, pues sale lo que ya habíamos visto, un incremento importante de dímero D, ¿sí? Y los marcadores de daño endotelial, pues son el von Willebrand. Acuérdense que el von Willebrand y el factor 8 se producen en el endotelio, ¿sí? Se guardan en los cuerpos de Weibel-Palade. Entonces, cuando hay daño endotelial, como ustedes ven, pues hay un aumento importante del factor de von Willebrand. Y como vimos, este factor de von Willebrand pues es culpable de esa microangiopatía trombótica a ese nivel, a nivel pulmonar, ¿sí? El PAI-1 también incrementa, aunque aquí no resultó significativo, pero sí hay un incremento y recuerden que el PAI-1 inhibe a la fibrinolisis, ¿sí? Y además, los marcadores como la trombomodulina, acuérdense que la trombomodulina se encuentra en el endotelio para activar el sistema de la proteína C, pues en este caso se desprende del endotelio y se encuentra soluble en la sangre. Eso no debe de ocurrir, pues. Entonces, los pacientes que tienen trombomodulina soluble aumentada, pues tienen daño endotelial y son los pacientes a los que les va más mal. Vean aquí, ¿sí? De acuerdo al nivel de trombomodulina soluble, los pacientes tienen menos supervivencia conforme la trombomodulina soluble incrementa. Eso significa que tienen más daño endotelial, pues, ¿sí? Y bueno, estos pacientes también desarrollan trombocitopenia, nada más que la trombocitopenia que hacen, pues no es severa. Los pacientes que hacen trombocitopenia severa, pues es que ya están desarrollando una franca CID, o sea, ya están sobreinfectados por bacterias, ¿sí? O bien tienen SAF o tienen efecto de algún fármaco o están haciendo HIT, trombocitopenia inducida por heparina, porque el COVID-19 por sí mismo dará trombocitopenia leve, pero nunca trombocitopenia severa, ¿sí? Y bueno, algo muy llamativo es esto de los anticuerpos antifosfolípido. Los anticuerpos antifosfolípido, pues ustedes ya saben que son reconocidos como un marcador de inflamación y son reconocidos como un marcador de trombosis. Y los pacientes con COVID-19, ¿sí? Como en esta serie, ¿sí? Se han encontrado muchos de ellos con anticuerpos antifosfolípido positivos e incluso anticoagulante lúpico positivo, ¿sí? ¿Qué tanto son positivos? Pues depende de las series. He visto que van más o menos los antifosfolípidos positivos entre el 10 y el 40% y el anticoagulante lúpico entre un 2 y un 80%. Ahora hay que tomar en cuenta que muchos de estos antifosfolípidos se hacen positivos por el efecto de la infección simplemente, o sea, no son marcadores de trombosis en realidad, son como reactantes de fase aguda, como respuesta a la infección, ¿sí? Recuerden ustedes que hay anticoagulantes lúpicos que se vuelven positivos en forma transitoria por infecciones virales, pero estos no se asocian a trombosis, ¿sí? Además, hay que tener en cuenta que cuando hay inflamación severa, el anticoagulante lúpico se vuelve positivo por el incremento en fibrinógeno, en factor 8 o en proteínas reactantes de fase aguda como la proteína C reactiva, ¿sí? Entonces, queda mucho la duda si estos anticuerpos antifosfolípido tienen la culpa de las trombosis o no. Parecería que no, ¿sí? Porque lo que se ha visto, vean ustedes aquí en esta tabla, es que los pacientes sí tienen anticuerpos antifosfolípido, pero de tipo IgA. Y bueno, esto no sorprende, pues porque acuérdense que el IgA es el isotipo de inmunoglobulina que se encuentra en las mucosas y pues esta es una infección que afecta al aparato respiratorio y a las mucosas de este aparato respiratorio. Entonces no es de sorprender que pues esté positivo. Además, digamos que la afinidad de estos anticuerpos va dirigido contra la beta-2 microglobulina, pero contra estos dominios, el dominio 4 y el dominio 5, que no son dominios protrombóticos. Recuerden que el que da el anticoagulante lúpico positivo, el que da trombosis, es el antifosfolípido que está dirigido contra el dominio 1. Entonces todavía queda mucho que buscar en esto de los antifosfolípidos. Hasta ahorita es un poco confuso y no se sabe bien si tengan algo en la fisiopatología o simplemente sean respuestas a la infección por el coronavirus, ¿sí? Entonces, la Sociedad Internacional de Hemostasia y Trombosis pues todavía no reconoce al COVID-19 como una coagulopatía diferente a las demás, ¿sí? Pero lo que sí sabemos es que se parece mucho a la CID, ¿sí? Nada más que, pues, acuérdense que
pues sí, el dímero D incrementa, los tiempos se prolongan, pero no disminuye el fibrinógeno, no bajan los factores de la coagulación, no tienen antitrombina baja, etcétera. O sea, no es una CID en realidad, ¿sí? Ah, caray, espérenme que ya se me movió acá. Ya. Tampoco es una PTT. Vean que también comparte características con la PTT. Ya vimos que es una microangiopatía, pero no es una PTT porque no hay esquistocitos, no hay anemia hemolítica, nada de eso, ¿sí? También vemos que se parece al síndrome hemofagocítico, pues por Perdón, la... Ángel, no se ve tu presentación, te ves tú nada más. Ah, ¿me veo yo? Sí. Déjame ver cómo le hago, pues. Espérame. O sea, ¿se dejó de compartir? Se dejó de compartir, nada más estás tú. Ahora sí que este Webex no lo conocía. Listo, ya estamos otra vez. Ok, bueno, entonces no sé si me seguían. Les decía yo que la coagulopatía por COVID-19 comparte características con otras coagulopatías, pero es diferente. O sea, no es una CID, ya decíamos que porque no prolonga tiempos, no consume fibrinógeno, aunque el dímero D esté elevado, ¿sí? No es una PTT, pues porque aunque hay microangiopatía, pues no hay hemólisis, ¿sí? No hay esquistocitos, no hay deficiencia de Adams 13, ¿sí? Se parece mucho al síndrome hemofagocítico en el sentido de que hay mucha inflamación, de que hay fiebre, de que hay ferritina elevada, pero estos pacientes no son un síndrome hemofagocítico porque no tienen megalias, no tienen citopenias, no tienen triglicéridos altos y no hay hemofagocitosis. Y se parece al síndrome de anticuerpos antifosfolípido, pues porque hay anticuerpos presentes y anticoagulante lúpico presente, pero eso no indica que sea un SAF, pues como vimos ahorita, los anticuerpos no siempre son patológicos. Entonces, seguramente la Sociedad Internacional de Hemostasis y Trombosis en algún momento tendrá que reconocer que la coagulopatía por COVID-19, aunque se parece a todas estas, no es ninguna de estas. Es algo diferente, pues. Es una coagulopatía totalmente distinta, ¿sí? Y bueno, en los diferentes estudios se ve que la enfermedad esta por COVID-19, pues es claramente protrombótica, ¿sí? Aquí vemos un estudio de pacientes de la terapia intensiva en Francia. Eran 4 terapias intensivas en Francia, ¿sí? Y aquí pues se veía que los pacientes con la infección por coronavirus, el COVID-19 severo, pues tenían, como vimos, incremento del factor de von Willebrand, incremento del factor 8, ¿sí? Vemos que estos pacientes tenían un incremento muy importante de fibrinógeno y de dímero D, que es lo que ya habíamos visto desde antes, ¿sí? Algo importante que ellos encontraron es que el 87% de esta serie tenían anticoagulante lúpico, fíjense, ¿sí? Que es lo que ya mencionábamos hace rato, ¿sí? Y pues bueno, aquí lo importante es que encontraron un 18% de prevalencia de trombosis, ¿sí? O sea, de estos pacientes de la terapia intensiva, el 18% de ellos tuvieron trombosis y la principal de las trombosis, como aquí se ve, pues es la tromboembolia pulmonar, aunque vean que también hubo trombosis venosas profundas, infarto agudo del miocardio, evento vascular cerebral y oclusión trombótica de los sistemas que se usan para la hemodiálisis, por ejemplo, o para la oxigenación con circulación extracorpórea. También hubo trombosis de esos dispositivos. Y aquí lo interesante de este estudio es que lo compararon la incidencia de trombosis en estos pacientes con la incidencia de trombosis en otros pacientes que tenían falla respiratoria, pero que no eran por COVID. Y entonces ven ustedes que los pacientes que tienen COVID-19, ¿sí? Tienen 3.4 veces más trombosis que cualquier otra falla respiratoria que igual está en la terapia intensiva, ¿sí? Igual está intubado, pero el hecho de tener esta falla respiratoria por COVID-19 ya le da un riesgo de 3.4 veces más de tener trombosis, ¿sí? Y vean lo que está acá abajo. Lo que está acá abajo es la hemorragia. Esta enfermedad, el COVID-19, pues es una enfermedad trombótica, no tanto hemorrágica, aunque sí puede haber sangrados, pues, ¿sí? Y bueno, en el estudio anterior dijimos que era un 18% de trombosis. En este otro estudio, vean que la incidencia de trombosis es más alta, es de 46%. Y bueno, ustedes pueden leer muchos otros estudios, han salido una gran cantidad de series, ¿sí? De hecho, si nos asomamos al PubMed, de ahorita hay como 30,000 artículos de COVID y muchos de ellos son series de pacientes
Y pues en la mayor parte de las series la trombosis anda alrededor del 30%, ¿sí? Bueno, en estas series fue un poquito más, fue de 46%, ¿sí? La principal, la trombosis venosa profunda, aunque también hubo tromboembolias pulmonares, ¿sí? Y muchos de estos pacientes tuvieron trombosis aún sobre la heparina de bajo peso molecular. Y lo que sí es aquí importante es que los pacientes que tienen trombosis tienen menos supervivencia, ¿sí? O sea, el tener trombosis disminuye la supervivencia de estos pacientes, ¿sí? Y también es claro que mientras más grave está el paciente, pues más trombosis tiene. Vean ustedes en esta serie de 198 pacientes, ¿sí? 75 de ellos estaban en la terapia intensiva y los pacientes de la terapia intensiva tuvieron 6 veces más trombosis que los de la sala de medicina interna. Y los pacientes que hacían trombosis tenían 2.4 veces más riesgo de morir que los que no hacen trombosis. Entonces, algo que queda claro es que mientras más graves, más trombosis, ¿sí? Y mientras más trombosis, más mortalidad también, ¿sí? Y bueno, la hipercoagulabilidad se puede ver hasta en el tromboelastograma. Este es un trazo de Rotem, de tromboelastometría, ¿sí? Aquí vemos los distintos modalidades, el extem para la vía extrínseca, el intem para la vía intrínseca y el fiptem para el fibrinógeno, ¿sí? Y este que es uno que se llama no activado, NATEM, ¿sí? Bueno, como se ve en todos los trazos, pues aquí la hipercoagulabilidad se ve en la amplitud máxima, es un trazo demasiado gordito, ¿sí? También se ve que el tiempo de coagulación, que es esta rayita, se encuentra muy reducido y que este ángulo, que es esta rayita que se encuentra aquí, se encuentra levantada, ¿sí? Todos estos datos son datos de hipercoagulabilidad. Vean ustedes que el FIBTEM, que nos refleja la cantidad de fibrinógeno, pues también está gordo, lo que significa que los pacientes tienen hiperfibrinogenemia, ¿sí? Y bueno, pues si algo ha funcionado aquí en esto del COVID-19, pues hay pocas cosas que hasta ahorita han demostrado cierta utilidad. Hasta mi conocimiento, lo que yo he visto ahorita, pues es el antiviral, el Remdesivir, pues parece que funciona. Otra cosa que funciona para disminuir la inflamación, pues es la dexametasona, que recientemente se dio a conocer. Y pues la anticoagulación es la otra cosa que probablemente funciona en estos pacientes. Y esto lo hemos visto a través de estudios como este, ¿sí? Ven ustedes que este se publicó en marzo y lo que hace es comparar la mortalidad de los pacientes que recibieron anticoagulación contra los que no recibieron anticoagulación. Y aquí lo que usaron fue heparina. Y ven ustedes que pues en realidad a 28 días no hay diferencia. O sea, darles anticoagulación o no darles anticoagulación al total de los pacientes no hace la diferencia. Pero lo que sí hace diferencia es cuando vemos a los pacientes más graves, los que tienen una puntuación de esta escala que se llama SIC, coagulopatía inducida por sepsis, ¿sí? Los pacientes que tienen una puntuación mayor de 4, es decir, los pacientes que están más graves, son los pacientes en los que sí la heparina logra hacer una diferencia con una disminución en la mortalidad. Y también hace diferencia los pacientes que tienen un dímero D muy elevado. Tener un dímero D ya muy elevado, como por ejemplo aquí, más de 6 veces su valor normal, estos pacientes con dímeros D muy elevados también tienen una disminución en la mortalidad. Es decir, el uso de heparina en este tipo de pacientes con dímero D muy elevado o con falla multiorgánica, con pacientes más graves con coagulopatía inducida por sepsis, pues son los que se benefician de estar anticoagulados, ¿sí? Y pues hasta el momento no tenemos estudios prospectivos que evalúen el uso de la anticoagulación con heparina, ¿sí? Si ustedes se asoman a clinical trials, pues hay más o menos como 18 o 20 estudios clínicos prospectivos que están reclutando pacientes y cuya finalidad es precisamente ver si hay beneficio o no en anticoagular terapéuticamente a estos pacientes. Hasta el momento lo que se recomienda es la anticoagulación profiláctica, que es lo que ya conocíamos, pues que a los pacientes hospitalizados estén en la terapia intensiva o estén en el piso, pues debemos de darles profilaxis, ¿sí? Pero lo que todavía está en duda es si se benefician estos pacientes con COVID-19 severo de tener una anticoagulación más intensa, una anticoagulación terapéutica. Y bueno, lo único que tenemos es este estudio. Este es un estudio retrospectivo, pero vean ustedes que aquí comparan darles o no darles anticoagulación terapéutica, ya sea con heparina convencional o con heparina de bajo peso molecular. Y la finalidad era observar la mortalidad, o sea, ver si a 28 días les iba mejor o no.
Y se ve algo muy similar a lo que habíamos visto en el estudio anterior. Fíjense que cuando se ve el grupo en general, o sea, todos los pacientes con COVID, ¿sí? No hay diferencia. La mortalidad es igual con anticoagulación o sin anticoagulación. Pero cuando se escoge a los pacientes más graves, que es esta gráfica de acá, los pacientes que tienen ventilación, ¿sí? Los pacientes que están intubados, pues aquí sí hay diferencia. Los pacientes que reciben anticoagulación, que son los que están en azul, tienen una supervivencia mayor que los pacientes que no reciben anticoagulación. Entonces, desde este punto de vista, pues parece que la anticoagulación es benéfica. Aunque vean ustedes el otro lado de la anticoagulación, el sangrado. Los pacientes que reciben anticoagulación, pues son pacientes que sangran más. En este caso, 7.5 contra 1.3%. O sea, los pacientes graves son pacientes que también pueden sangrar. Entonces, se benefician de la anticoagulación, pero hay que ver el otro lado de la moneda, que es el sangrado. Y en cuestión de sangrado, pues tenemos esta serie de 400 pacientes con COVID-19, críticos y no críticos, a los que se les anticoaguló con dosis profilácticas o dosis intermedias de heparinas de bajo peso molecular. Y vean ustedes que hubo 4.8% de sangrados con estas heparinas. ¿Y cuáles son los sangrados que presentan los pacientes? Pues como ustedes pueden ver aquí en el cuadro, pues la mayoría eran sangrados digestivos, hemoptisis, ¿sí? Y muchos de estos sangrados pues fueron fatales, ¿sí? Entonces, eso significa pues que la coagulopatía por COVID-19 es más bien trombótica, pero los pacientes que usan anticoagulación sí tienen riesgo de sangrar, en particular los pacientes graves, los pacientes críticos, ¿sí? Y bueno, de este mismo estudio se desprenden del análisis multivariado se desprenden tres factores que favorecen el sangrado. El primero es el dímero D muy alto. Así como el dímero D muy alto puede predecir trombosis, un dímero D muy alto pues también indica que hay fibrinolisis y también puede predecir sangrado, ¿sí? Número dos, el fibrinógeno bajo, ¿sí? Lógicamente, las plaquetas bajas. Si las plaquetas están bajas, pues lógicamente el paciente pues puede tener sangrado. Y número tres, los pacientes más graves, en este caso los que elevan su troponina, pues generalmente son pacientes más graves y pues la gravedad está directamente relacionada con la incidencia de sangrados, ¿sí? Y bueno, ya se conoce que las heparinas tienen propiedades antiinflamatorias, ¿sí? A las heparinas les han descrito, además de su efecto anticoagulante, pues efecto antiinflamatorio, efecto de protección endotelial y hasta efectos antivirales, ¿sí? Y esto viene de estudios como estos, donde se ve que la heparina se une a las citocinas inflamatorias y disminuye, ¿sí? La heparina inhibe la quimiotaxis y la migración de los leucocitos, ¿sí? La heparina puede secuestrar al complemento y disminuir el nivel de complemento, ¿sí? La heparina puede unirse a las proteínas reactantes de fase aguda y disminuir la inflamación. La heparina se puede unir a las cistonas y de esta forma evitar la activación de la coagulación por la vía intrínseca, ¿sí? La heparina puede también proteger al endotelio, ¿sí? Y disminuir el edema que resulta del daño endotelial. Entonces, como ustedes ven, la heparina pues se le han encontrado muchos efectos antiinflamatorios y también se les ha encontrado efectos antivirales, ¿sí? Resulta que la heparina, como es un polisacárido sulfatado de carga negativa, pues se puede unir a muchas cosas. Y entre las cosas a las que se une está la proteína S, esa que vimos al principio de la plática, que es indispensable para que el coronavirus entre a las células. Bueno, pues resulta ser que hay algunos estudios que han demostrado que la heparina interacciona con la proteína S y que de esa forma evita la entrada del virus a las células. Hay algunos estudios en algunas líneas celulares en donde se ve que la heparina las defiende contra la infección, pero todo esto son cosas in vitro, ¿sí? Y bueno, pues ya conocen ustedes a las heparinas, ¿sí? Aquí tenemos heparinas. Ya lo escuché. Aquí tenemos una lista de las heparinas, como son la heparina, las heparinas de bajo peso molecular, la heparina convencional y que es el pentasacárido, ¿sí? Recuerden ustedes que mientras más grande es la heparina, su depuración es más celular y menos renal. Mientras más pequeña es la heparina, como son todas las heparinas de bajo peso molecular, su depuración es menos celular, es más renal, ¿sí?
Y el pentasacárido, que es el fondaparinux, que es la expresión más pequeña de las heparinas, pues ya ese solamente se elimina por vía renal. También recuerden que mientras más pequeña es la heparina, tiene más actividad anti-10A en comparación a su actividad anti-2A. Y que la heparina convencional tiene tanto actividad anti-10 como actividad anti-2. Todas las heparinas hacen es incrementar la actividad de la antitrombina. Y la antitrombina es la que inhibe al factor 10 activado y al factor 2 activado, ¿sí? Entonces las heparinas son como que los anticoagulantes de elección, porque ustedes pueden ver aquí, ¿sí? Que las heparinas se encuentran aquí todo en verde. Es decir, las heparinas prácticamente no tienen interacciones con otros medicamentos que los pacientes hospitalizados puedan estar recibiendo, ¿sí? Los nuevos anticoagulantes como dabigatran, apixaban, rivaroxaban, etcétera, sí tienen interacciones importantes con otros medicamentos que se le pudieran dar a los pacientes, como es el tocilizumab o los antivirales, ¿sí? Entonces, pues no se deben de usar. No se diga los antagonistas de la vitamina K, la warfarina, la cenocumarina también tienen interacciones importantes, vean, ¿sí? Entonces, las heparinas son los agentes de elección para los pacientes hospitalizados, pues porque son los que menos interfieren con otros tratamientos, ¿sí? Y bueno, pues aquí tenemos un cuadrito de las heparinas, ¿sí? Debemos de estar familiarizados con las heparinas que más utilizamos, ¿sí? No sé ahí en el INER cuál sea la que más usan, pero generalmente es enoxaparina o fraxiparina, pues. O bien la heparina convencional, ¿no? Entonces, en cuanto a la enoxaparina, que es el estándar de oro de las heparinas, pues la dosis normal para tratamiento es de 1 miligramo por kilo cada 12 horas. Y para profilaxis es de 40 al día, ¿sí? Sin embargo, hay que ajustarlas en pacientes muy gorditos, ¿sí? Los pacientes muy gorditos debemos darle igual por peso a lo que le toque cuando es tratamiento y la debemos de dar cada 12 horas, en este caso 40 cada 12 o 60 cada 12 horas para profilaxis, ¿sí? Algo muy similar ocurre con la fraxiparina. De fraxiparina, la dosis es de 86 unidades por kilo cada 12 horas, ¿sí? Hay una dosis para cada 24 horas, pero se usa menos. La dosis más usual es esta, ¿sí? Que esa es la de tratamiento, ¿sí? Cuando es para profilaxis, utilizamos 3.800 unidades al día, que eso es 0.4 mililitros del ámpula, ¿sí? El ámpula de 0.4. Cuando es un paciente gordito, subimos la dosis, así como en la enoxa subimos la dosis a cada 12, aquí también se puede subir a cada 12 o bien darle 5.700 al día, que esos 5.700 pues son 0.6 mililitros de la ámpula, ¿sí? Y en el caso de la heparina convencional, pues acuérdense también que es intravenoso para su uso terapéutico y es subcutáneo para su uso profiláctico. Cuando la damos para uso profiláctico, pues son 5.000 unidades cada 12 horas, ¿sí? O cada 8 horas. Y en los pacientes gorditos, pues podemos incrementar la dosis hasta 7.500 unidades cada 8 horas. Otra cosa importante es el ajuste. Cada una de las heparinas tiene un ajuste renal, porque acuérdense que las heparinas se eliminan, las de bajo peso molecular, por la vía renal, ¿sí? Entonces, la fraxiparina, pues hay que disminuir entre 1/4 y 1/3 parte de la dosis, ¿sí? Y ya cuando el paciente está por debajo de 30, mejor no usarla. Y la enoxaparina se puede usar, ¿sí? Pero hay que disminuir la dosis a la mitad de la dosis que estábamos dando, ¿sí? La heparina convencional, pues como se elimina por la vía celular, pues no requiere ajuste en el paciente que tiene falla renal, ¿sí? Y algo importante es que los pacientes con heparinas de bajo peso molecular, en particular los pacientes que tienen falla renal, los pacientes gorditos, pues debemos vigilarlos de su actividad anti-10A, ¿sí? Aquí tenemos los niveles de actividad anti-10A que es óptimo para tratamiento y para profilaxis, ya sea que estemos usando heparina convencional o heparina de bajo peso molecular, ¿sí? No está bien definido a qué pacientes debemos, o por lo menos en las guías, no dice a qué pacientes debemos estarles midiendo la actividad anti-10A, pero lo que nosotros estamos haciendo, pues, es medir la actividad anti-10A a todos los pacientes que estén críticos, ¿sí? A los pacientes que tengan falla renal, porque sabemos que se acumula y pues pueden tener sangrado, ¿sí? Y a los pacientes gorditos, que a los pacientes gorditos pues generalmente no los alcanzamos por mucha heparina que les pongamos, ¿sí?
Y es que algo que se ha reconocido en los pacientes críticos es que tienen resistencia, como ven ustedes, resistencia a las heparinas, ¿sí? Es decir, que ni aunque le demos la dosis que sabemos que tenemos que darle, alcanzamos la actividad anti-10A que queremos. O si es heparina convencional, pues ni con muchas unidades al día, más de 35,000, logramos tener ese alargamiento del TTPA que es terapéutico, ¿sí? Entonces, algo que se ha visto en estos pacientes es que hasta el 80% de los pacientes de la terapia intensiva hospitalizados por COVID tienen resistencia a la heparina, ¿sí? ¿Y por qué se hacen resistentes a la heparina? Pues muy seguramente es porque muchos de ellos son gorditos, acuérdense que el gordito ocupa más dosis, ¿sí? O bien los pacientes están inflamados con mucho fibrinógeno, con mucho factor 8, con mucha proteína C reactiva, y recuerden que la heparina se le une a todo eso, ¿sí? Entonces, pues disminuye su disponibilidad. O bien, algo que se ha visto es que los pacientes tienen hiperfiltración renal, ¿sí? Tienen una depuración acelerada, una depuración aumentada cuando están críticos, cuando están en la terapia intensiva. Claro que después muchos de ellos hacen falla renal, cuando hacen ya choque, hipotensión, daño por medicamentos, etcétera, pues muchos de ellos hacen ya falla renal. Pero el paciente que no ha hecho falla renal por nada de esto, pues puede tener hiperfiltración glomerular. Y la hiperfiltración, pues va a hacer que disminuyan los niveles de heparina de bajo peso y eso hace que haya resistencia, pues. Y entonces, en estos pacientes con COVID-19, ¿sí? Vean ustedes que hasta el 40% de ellos tienen, cuando están en la terapia intensiva, esto de la hiperfiltración. Entonces, todo esto hace que tengan resistencia a la heparina. Y bueno, ya para terminar, les voy a mencionar lo que dicen las guías de tratamiento, qué es lo que tenemos que hacer. Pero hay muchas guías. Vean, desde esta que salió, que fue la primeritita, la Sociedad Internacional de Hemostasia y Trombosis, ¿sí? Esta que es la de la Sociedad Italiana de Hemostasia y Trombosis es un pronunciamiento, ¿sí? Este es algo importante porque se pronunciaron en contra de usar dosis terapéuticas en los pacientes con COVID-19, ¿sí? Vemos este consenso chino, ¿sí? Son recomendaciones chinas, ¿sí? Estas que son las recomendaciones suizas, ¿sí? Estas que son las de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia, ¿sí? Estas que es de un organismo de los Estados Unidos que se llama Anticoagulation Forum, ¿sí? Estas que son las de los cardiólogos, ¿sí? Tenemos estas que están publicadas en CHEST y que son de los neumólogos, ¿sí? Y estas que son, a mi punto de vista, las mejorcitas, porque están hechas pues por internistas, hematólogos, neumólogos, etcétera. Aquí colaboraron una serie de especialistas, ¿sí? Y que son las del Comité Científico de Estandarización y Comunicación de la Sociedad Internacional de Hemostasia y Trombosis, ¿sí? Entonces, como ven, pues no hay una sola guía, son varias guías y todas difieren un poquito, ¿sí? ¿En qué están de acuerdo todas? Bueno, en el monitoreo de la coagulación. Todas dicen que debemos de hacerle a los pacientes, si se puede diario o al menos cada 2 o 3 días, una biometría hemática, tiempos de coagulación, fibrinógeno y dímero D. Que si el paciente está con heparina, pues debemos medirle el TTPA, si es heparina convencional, o si es heparina de bajo peso, pues la actividad anti-10A y la creatinina para ver la función renal. Si el paciente tiene resistencia a la heparina, por todo lo que dijimos ahorita, pues medirle la actividad de la antitrombina, porque recuerden que las heparinas actúan en base a la antitrombina. Y cuando hay sangrado, pues hacerle su tromboelastograma, ¿sí? Y bueno, ¿qué dicen las guías respecto del paciente que está en la casa? El paciente que tiene COVID-19, pero que es leve y que está en casa. Bueno, estos pacientes pues no requieren anticoagulación, ¿sí? Los pacientes que están en casa, pues se supone que tienen bajo riesgo de trombosis, que todavía están, pues todavía tienen movilidad, pues, y tienen bajo riesgo de trombosis. Sin embargo, pues hay de pacientes a pacientes. Y lo que hay que hacer es valorar el riesgo de cada paciente en particular. Si ese paciente tiene antecedentes de que ya le dio una trombosis en el pasado, de que es gordito, por ejemplo, ¿sí? Pues puede que ese paciente tenga un riesgo más elevado y que se beneficie de la anticoagulación, ¿sí? Pero en general, el paciente que está en casa no tendría por qué anticoagularse. Ahora que si ese paciente ya usaba algún anticoagulante o algún antiplaquetario porque tenía cardiopatía o porque tenía fibrilación auricular o por alguna de esas condiciones, pues lo que se recomienda es que el paciente continúe con su medicamento, ¿sí? Es decir, que no lo suspenda.
que siga con su medicamento anticoagulante o antiplaquetario, ¿sí? Y al respecto de si los pacientes con COVID-19 mejoran su pronóstico cuando ya usaban antes del COVID anticoagulación o antiagregación, se han hecho estudios como este. Este es un estudio italiano en donde el objetivo era ver si el uso previo, o sea, antes de tener la infección, el uso previo de antiplaquetarios o de anticoagulantes, porque el paciente tuviera FA, tuviera cardiopatía, tuviera un stent, lo que sea, pues, ¿sí? Si esos pacientes que ya usaban anticoagulantes o antiplaquetarios tenían, de cierta forma, por usarlos, alguna protección contra las formas severas de COVID o contra llegar a intubarse, por ejemplo, llegar a la falla respiratoria. Y lo que se ve es que no. Vean ustedes que los pacientes que usaban antiplaquetarios y los pacientes que usaban anticoagulantes pues no tenían un mejor desenlace en comparación a los que no usaban, ¿sí? Es decir, el usar antitrombóticos de forma previa no tiene incidencia sobre el riesgo que tienen los pacientes con COVID-19 de presentar falla respiratoria o de morir, ¿sí? Y bueno, pues para los pacientes ya hospitalizados, ¿sí? Como les decía antes, la recomendación de todas las guías es que estén críticos o no estén críticos, todos deben recibir heparinas de bajo peso molecular a dosis profilácticas, ¿sí? Si es heparina de bajo peso molecular, pues una vez al día, a menos que el paciente sea gordito, como dice aquí, los pacientes con obesidad, pues deben de recibir una dosis ajustada, que ya vimos que es una dosis cada 12 horas, ¿sí? Y en el caso de la heparina convencional, que también se recomienda, pues es la dosis que ya vimos de 5,000 unidades cada 8 o cada 12 horas, ¿sí? O si es muy gordito, 7,500 unidades cada 8 horas, ¿sí? Pues eso es lo que se recomienda para los pacientes que no están críticos, que no están en la terapia intensiva. Ahora que antes de darles la profilaxis debemos de ver si tienen contraindicaciones. Si el paciente tiene trombocitopenia o está sangrando, pues no hay que anticoagularlo, ¿sí? Y siempre ajustar la dosis de la heparina a la función renal, como ya habíamos visto en las diapositivas previas, ¿sí? Y bueno, tenemos forma de valorar el riesgo de trombosis que estos pacientes tienen, ¿sí? Por ejemplo, esta es la escala de Padua, ¿sí? Pues tener una puntuación mayor de 4, como dice aquí, pues significa que el paciente tiene un riesgo mayor de tener trombosis. Entonces son estos pacientes con puntuaciones altas en esta escala de Padua los que se benefician principalmente de estar anticoagulados, ¿sí? Hay otra escala que se puede aplicar, que es esta, la de IMPROVE, aunque esta es más bien para ver el riesgo de sangrado. Recuerden que en los pacientes lo que debemos de ver es el riesgo-beneficio, el riesgo que tienen de trombosar, pero también el riesgo que tienen de sangrar. Y en esta puntuación de IMPROVE para sangrado, pues nos indica que el paciente es de alto riesgo de sangrar. Y pues en ese caso tendremos que tener cuidado con la anticoagulación, ¿sí? Todas las guías están de acuerdo que los pacientes deben de recibir dosis profilácticas, ¿sí? De heparinas. Pero algunas guías, entre ellas está el consenso de la Sociedad Internacional de Hemostasia y Trombosis, se pronuncian también por las dosis que se llaman intermedias, ¿sí? Las dosis intermedias, pues son dosis que ni son profilácticas ni son terapéuticas. Por ejemplo, de enoxaparina, 60 cada 24. La dosis profiláctica es de 40, ¿sí? La dosis terapéutica es de 1 por kilo cada 12 horas, ¿sí? En este caso, enoxa 60 cada 24, pues está ahí en medio. O bien 40 cada 12 de enoxa, pues ni es profiláctico ni tampoco es terapéutico. Es una dosis que se llama intermedia. Algo muy similar con la fraxiparina, ¿sí? Una dosis que no es ni terapéutica ni es profiláctica. O bien la heparina convencional a la dosis profiláctica más alta también se llama dosis intermedia, ¿sí? Bueno, pues algunas guías, ¿sí? Promueven para los pacientes más graves, ¿sí? Los pacientes que tienen marcadores inflamatorios muy altos, los pacientes que tienen dímero D muy alto, arriba de 6 veces lo normal, o los pacientes que están muy gorditos, uso de estas dosis intermedias. Ahora que les tengo que decir que no hay ningún estudio que vale su eficacia, pues, o sea, todavía los estudios que están comparando las dosis estándar, las dosis profilácticas contra las dosis intermedias o las dosis terapéuticas, pues se encuentran en camino. Al día de hoy,
lo que se recomienda son las dosis profilácticas, pero en algunos pacientes, como son estos que están aquí anotados, pues podrían beneficiarse de las dosis intermedias, ¿sí? Y bueno, para los pacientes que están en la terapia intensiva, las guías recomiendan también la heparina a dosis profiláctica, ¿sí? Con todo lo que está sangrando o tiene trombocitopenia, pues no dar la heparina y mejor usar una profilaxis mecánica, por ejemplo, ¿sí? Y que algunos pacientes, particularmente los que están muy graves, los que tienen dímero D muy alto, ¿sí? Los que tienen marcadores de inflamación muy importantes, pues se pueden beneficiar de esto que son las dosis intermedias de las heparinas, ¿sí? Entonces, para estos pacientes con el COVID-19 más severo, que sabemos que son los que tienen más mortalidad, hasta un 50% de mortalidad, los que están en la terapia intensiva, pues la recomendación es dosis profilácticas y en algunos casos, pues dosis terapéuticas, dosis intermedias, ¿sí? Las dosis terapéuticas solamente se deben de usar cuando el paciente ya tiene una trombosis confirmada, ¿sí? Si el paciente ya tiene una imagen donde dice que hay tromboembolia pulmonar, o bien clínicamente nosotros sospechamos que el paciente está haciendo una tromboembolia pulmonar porque su dímero D cada vez está más alto y porque su función respiratoria cada vez está peor, ¿sí? Pues entonces podríamos usar la heparina, pero ya a las dosis terapéuticas, porque aquí ya tenemos una trombosis confirmada o una alta sospecha de tener trombosis, ¿sí? Entonces, para estos casos, sí se recomienda la anticoagulación a las dosis terapéuticas. Y si ya se confirmó que el paciente tiene trombosis, pues esta anticoagulación debe de darse al menos durante 3 meses, que es la duración estándar de anticoagulación en cualquier trombosis, ¿sí? Y bueno, para los pacientes que se van a casa, pues no hay estudios, ¿sí? Para los pacientes que se van a casa en COVID, no hay estudios. Lo que tenemos son estos estudios que están ahí en la pantalla, que son los estudios con los nuevos anticoagulantes, ¿sí? Con rivaroxaban, con betrixaban o bien con la heparina, la enoxaparina, para los pacientes que salen de la terapia intensiva, no por COVID, sino por cualquier causa de que hayan estado en la terapia intensiva, porque ya desde antes sabíamos que los pacientes críticos, cuando se van a casa, tienen hasta 5 veces más riesgo de tener trombosis durante las primeras 3 semanas del alta, ¿sí? Entonces, para estos pacientes ya se había usado darles enoxaparina o rivaroxaban o betrixaban y como ustedes ven, pues sí disminuye el riesgo de trombosis, pero a expensas de incrementar un poquito el riesgo de sangrado con cualquier anticoagulante, ¿sí? Bueno, esto se ha extrapolado a los pacientes que tienen COVID-19 y la recomendación es que si tienen un riesgo trombótico aumentado, ¿sí? ¿Y cómo vamos a saber que tienen un riesgo trombótico aumentado? Pues por aplicarles la escala de Padua o la de Improve, ¿sí? O bien por asomarnos a ver su dímero D. Si tiene un dímero D todavía muy alto, pues eso significa que tiene todavía un alto riesgo trombótico, ¿sí? Entonces, en esos pacientes con un alto riesgo trombótico, podríamos valorar dejarles una anticoagulación extendida. ¿Qué es la anticoagulación extendida? Pues es una anticoagulación que se da al alta, ¿sí? Y que se recomienda dejarla al menos durante 2 semanas. Y algunos expertos dicen que incluso durante 1 mes o 45 días. Todo depende de la persistencia de los factores de riesgo que los pacientes tengan después de su alta o bien de que su dímero D siga aumentado. Algunos autores indican que si el dímero D se encuentra todavía arriba de 2 veces lo normal, le continuemos la anticoagulación, ¿sí? ¿Y cuál anticoagulante se recomienda para estos casos? Pues se puede recomendar los anticoagulantes orales de acción directa como rivaroxaban o betrixaban, ¿sí? O bien la heparina convencional que el paciente ya venía usando, ¿sí? Y bueno, ya para terminar, pues les pongo aquí este flujograma que me gustó, ¿sí? Este está recientemente publicado en una revista de terapia intensiva y pues dice aquí que esto es un nuevo paradigma de la tromboprofilaxis para los pacientes críticos, los pacientes con COVID, ¿sí? Ven ustedes que esto resume de cierta forma el posicionamiento de las guías, ¿sí? Que si el paciente está hospitalizado, pues valoremos su riesgo de trombosis y de hemorragia, ¿no? Si el paciente tiene alto riesgo de hemorragia porque tenga trombocitopenia o esté francamente sangrando,
pues no le podemos dejar tromboprofilaxis. Y lo que tenemos que hacer es darle algún método mecánico de profilaxis, ¿sí? Pero si no hay contraindicación, pues entonces debemos de darle alguna estrategia de prevención con heparinas, ¿sí? Y para decidir qué es lo mejor, pues tenemos que asomarnos a ver cómo están los marcadores de inflamación, el dímero D, las plaquetas, el fibrinógeno, la ferritina. Y si el paciente es un paciente crítico con necesidad de estar intubado o sedado, o tiene marcadores muy altos de dímero D, de inflamación, de fibrinógeno, de ferritina, de plaquetas, pues entonces usemos las dosis intermedias, ¿sí? Y si el paciente no tiene nada de esto, pues entonces lo recomendado son las dosis profilácticas, las dosis estándar, ¿sí? Si el paciente ya hizo una trombosis, o sea, ya tenemos una evidencia clara de que el paciente tiene una tromboembolia pulmonar, o bien estamos sospechando que el paciente tenga una trombosis, pero no es posible confirmarlo, ¿sí? Porque a veces los pacientes pues están muy graves, están pronados, o no hay rayos X, o no sé, pues mil cosas que pueden pasar, pues entonces en estos pacientes pues habrá que valorar si les damos la heparina a dosis terapéuticas, ya sea que la trombosis se haya confirmado o que tengamos una alta sospecha de trombosis, ¿sí? Y pues hasta aquí termino. Entonces no sé si tengan alguna cuestión, alguna duda, pregunta, pues si la sé, con todo gusto. Preguntas. Muchísimas gracias, Ángel, por tu excelente ponencia. Yo creo que es una plática que necesitábamos mucho en el INER para, sobre todo con las guías que nos discutiste ahorita, nos abren más el panorama. No sé si tengan preguntas que quieran hacer en el chat o quieran preguntar de manera directa para que alcen su micrófono. Hola, ¿yo puedo hacer una pregunta? Soy Amy. Hola. Adelante, hola, hola. Amy. Gracias. Doctor, mi duda es específicamente en pacientes que ya tienen antecedente de trombosis Ajá. y que en algún momento recibieron tratamiento anticoagulante, no se repitió el evento y solamente recibieron 3 meses en algún momento de su historia. ¿Qué decisión tomaría en el paciente que acaba de egresar con COVID? Bueno, ese Sobre paciente, todo en la duración de la tromboprofilaxis. ok. Los pacientes con trombosis previa son pacientes de alto riesgo, ya desde ahí, ¿sí? Entonces, el paciente con trombosis previa, pues ya califica para dejarle siempre tromboprofilaxis y sobre todo al egreso, ¿sí? El paciente que ya tuvo trombosis previa es un paciente con alto riesgo de recurrir en la trombosis si persisten los factores de inmovilización o es un paciente gordito o lo que sea, pues. Entonces, en estos pacientes sí se recomienda la profilaxis al egreso, ¿sí? Durante al menos 2 semanas o si se puede incluso 30 o 45 días. Eso porque no volvió a trombosar, pues, o sea, el paciente tuvo su trombosis previa, pero durante la hospitalización y al egreso no tuvo trombosis, pues todo es profiláctico nada más. Bueno, si nada más es la profilaxis, pues entonces la duración óptima de la anticoagulación tendrá que ser más o menos entre 15 días y 30 o 45 días, según nosotros vayamos viendo. Yo lo que estoy haciendo es ir viendo el dímero D, ¿sí? Mientras el dímero D del pacientito sigue elevado, yo le continúo la anticoagulación profiláctica, ¿sí? Por ejemplo, rivaroxaban a 10 miligramos al día. 10 miligramos al día de rivaroxaban es una dosis profiláctica, no es terapéutica. O bien, les dejo apixaban 2.5 miligramos cada 12 horas, ¿sí? Y lo que estoy haciendo es más o menos cada 2 semanas estarles midiendo el dímero D. Y cuando el dímero D ya esté normal o bien no pase más allá de 2 veces lo normal para su edad, acuérdense que muchos de nuestros pacientes con COVID son viejitos, ¿sí? Y los viejitos, pues ya simplemente por la edad tienen un dímero D que es más alto, ¿sí? Entonces, más o menos a la edad hay que ponerle un 0 más y eso nos dice qué tanto de dímero D es lo normal para él. Por ejemplo, si es un paciente de 80 años, pues más o menos para él lo normal es tener menos de 800 de dímero, ¿sí? Entonces, en estos pacientes lo que hago es seguirlos con el dímero D y en el momento en que el dímero D esté menor a 2 veces lo normal para su edad, en ese momento ya les quito la anticoagulación profiláctica si es que no tiene otros factores para trombosar. O sea, yo creo que aquí pues lo importante es estar valorando al paciente, ¿sí? Pero sí, la duración, si no hizo trombosis, pues es entre 2 semanas
y 6 semanas, más o menos, ¿sí? Si ya hizo trombosis, ahí la cosa es diferente, porque si tuvo trombosis en el pasado y ahora repitió la trombosis, ese paciente ya califica para tromboprofilaxis extendida, es decir, se va a tener que quedar anticoagulado en forma permanente porque ya tiene 2 eventos trombóticos, el que tuvo en el pasado y el que ahora tuvo durante su hospitalización por el COVID, ¿sí? Entonces, en esos pacientes ya la anticoagulación es una anticoagulación extendida, o sea, indefinida, ¿sí? Doctor, yo le quiero hacer una pregunta. Gracias, Ángel. Adelante. Muchas felicidades, Alejandro Meraz, aquí, no sé si me recuerda, de nutrición. Felicidades por la plática, estuvo muy buena. Yo le quisiera preguntar, en pacientes que vemos que las plaquetas están ya bajando y que sospechamos de HIT, ¿qué papel tendría el ergatroban para tratarlos o qué recomienda ahí para continuar con su anticoagulación? ¿Y cree que valga la pena revivir a la proteína C activada por todo lo que nos explicó de los defectos que hay en trombomodulina y esa vía? Bueno, a ver, la primera pregunta era acerca de... Ergatroban en sí, ya, del HIT. Ok, mira, lo que siempre, el paciente con COVID severo no hace trombocitopenia severa, ¿sí? El puro COVID, pues hace trombocitopenia leve, a lo mucho trombocitopenia moderada. Yo de las interconsultas que he visto, pues muchas de ellas han sido por trombocitopenia y siempre la causa de la trombocitopenia no es el COVID, sino hay algo más, ¿sí? Por ejemplo, tuve un paciente en Médica Sur donde la causa de la trombocitopenia era un SAF. O sea, el paciente tenía todos los marcadores de SAF tremendamente positivos. Hizo trombosis a multinivel, o sea, trombosis cerebral, trombosis pulmonar, trombosis de una pierna, terminó amputado. O sea, todo se le vino al pobre. Y es un paciente joven, como de 30 años, ¿sí? Pues aquí la causa de la trombocitopenia, que le dio una trombocitopenia severísima, pues era seguramente que tiene SAF en el fondo. De hecho, ahorita, pues él está anticoagulado, pero con warfarina, y le estoy siguiendo los marcadores de SAF, pues le siguen positivos. Entonces, este paciente yo creo que desde antes tenía el SAF, nomás que vino el COVID y fue la gota que derramó el vaso y por eso le fue bien mal, ¿sí? Entonces, cuando veamos un paciente con trombocitopenia severa, que tiene COVID, pues a lo mejor el COVID no es el culpable, porque el COVID no da trombocitopenia severa, sino hay que buscar otra cosa. Otra cosa bien frecuente que he visto es que los pacientes hacen trombocitopenia cuando ya están bien mal, o sea, en la última fase de la enfermedad. A veces ya no es por el COVID, o sea, ya uno les hace el hisopado y hasta negativo está, ¿sí? Y ya el virus ni siquiera está, pero el paciente sigue intubado y sigue en la terapia intensiva por las complicaciones que vinieron después de la intubación. El paciente se complicó con bacterias, ahora tiene una neumonía bacteriana y está séptico por bacterias. Y entonces ahora lo que tiene es una CID, ¿sí? Entonces los pacientes con CID, pues sí hacen trombocitopenia. Un paciente con COVID-19, pues puede tener su coagulopatía por el COVID, pero si el paciente llega a una etapa donde ahora lo que tiene es una sepsis bacteriana y ahora se complica con una CID por esta sepsis bacteriana, pues ahora lo que va a tener es trombocitopenia por eso, ¿sí? Entonces es otra cosa y aquí el tratamiento pues es diferente. Otra cosa que he visto como causa de trombocitopenia bien común son los fármacos, ¿sí? Pues los antibióticos, eso ya lo conocemos desde antes, o sea, el paciente con COVID-19 pues también usa muchos antibióticos y esto causa trombocitopenia, ¿sí? Ahora que la trombocitopenia por fármacos casi nunca es severa, casi siempre es leve o moderada. El HIT, hasta ahorita en los pacientes con COVID, pues no lo he visto, al menos de los pacientes que me ha tocado ver, pues ningún paciente ha hecho HIT, siempre les pedimos eso, pero recuerden que generalmente los anticoagulamos con heparina de bajo peso molecular. Y la heparina de bajo peso molecular tiene un riesgo bajísimo de tener HIT, ¿sí? Entonces sí es algo que debemos de tener en mente, pero yo más bien pienso que cuando veamos una trombocitopenia, pues no hay que pensar tanto en el HIT. Yo creo que más bien es otra cosa, es la CID, la sepsis bacteriana que tiene, no sé, otra de los medicamentos, etcétera, otra cosa. Y el HIT, pues no lo pensaría como de primera intención. Ahora que si cumple todo eso que sabemos de HIT, que la baja de plaquetas fue entre el día 5 y el día 14, y que fue más de la mitad y hubo una trombosis reciente, etcétera, todo eso, pues a lo mejor sí valdría la pena suspenderle la heparina
y en este caso usar un anticoagulante alterno. Desgraciadamente aquí en México no tenemos ni argatroban, ni lepirudina, ni vibalirudina, ni ninguno de esos anticoagulantes que son la elección para HIT. ¿Qué es lo que hacemos en México? Pues dejarle Fondaparinux, ¿sí? El Fondaparinux es una heparina también, pero ya como es tan pequeña, acuérdense que es un pentasacárido, como es muy pequeña, ya no causa anticuerpos, ya no causa anticuerpos antifactor plaquetario 4 heparina y no se relaciona con HIT. Por lo tanto, es un tratamiento, aunque no está aprobado por la FDA, pero sí es un tratamiento válido para los pacientes con HIT. Entonces, si el paciente, ustedes sospechan que la trombocitopenia es por HIT, pues le podemos poner Fondaparinux. Ese sí lo tenemos en México. O sea, sí tenemos Fondaparinux. En México se batalla en conseguirlo, pero sí lo tenemos. Entonces, es lo que yo haría, ¿sí? Y... ya no me acuerdo de la otra pregunta. Acerca de si valdría la pena revivir a la proteína C activada. Bueno, pues digamos que aquí lo que vale la pena es mirar el contexto en general, ¿sí? El paciente con COVID-19, como vimos ahorita, tiene un estado inflamatorio intenso y se eleva la proteína C activada en el contexto de muchas otras reacciones de fase aguda, ¿sí? Entonces, así como estar haciendo la medición de proteína C activada en todos los pacientes, pues yo no le veo tanta utilidad siempre y cuando no vaya acompañado de otras mediciones, como por ejemplo la de ferritina, de fibrinógeno, etc. Me refiero más bien al Higris, a este medicamento, ¿se acuerda que usábamos en sepsis? Ya. No. Hasta ahorita no hay evidencia de que eso funcione, ¿sí? De hecho, ya se retiró del mercado para empezar, ¿sí? Lo que se está usando, y hay algunos estudios que vi que están corriéndose, es la trombomodulina, ¿sí? La trombomodulina recombinante humana. Si se fijaron en el artículo que presenté de la disfunción endotelial, los pacientes como resultado del daño endotelial hacen que la trombomodulina se desprenda del endotelio y al desprenderse del endotelio aumenta el nivel de trombomodulina soluble. Y esto de la trombomodulina soluble, pues significa que el paciente tiene daño endotelial. Entonces, lo que están probando es dar trombomodulina a estos pacientes para ver si eso mejora de cierta forma el funcionamiento del sistema de la proteína C y eso disminuye la inflamación y la trombosis de estos pacientes. Hasta ahorita no he visto más que los protocolos, es decir, los artículos con la idea de hacer el estudio, pero no he visto ningún resultado ni nada. Fuera del COVID-19, hay varios estudios que han hecho esto, de dar la trombomodulina recombinante. Y le pasa lo mismo que al Higris en su tiempo, ¿sí? No muestra mejoría en la supervivencia, o sea, mejora los parámetros de la coagulación, ¿sí? Pero finalmente lo que nos importa es que el paciente no vive más, ¿sí? De hecho, por eso es que el Higris se retiró del mercado, ¿sí? Porque sí mejoraba algunos parámetros de la coagulación, pero no mejoraba la supervivencia de los pacientes, pues no tenía utilidad. Y pues con la trombomodulina, fuera del COVID-19, sí ha habido estudios y pues corre esa misma suerte, o sea, no se ha visto que mejore la supervivencia y sigue en experimentación. Ahora vamos a ver en este escenario del COVID-19, en esos estudios que se están corriendo, pues a ver qué sale, ¿sí? Muchas gracias. Ángel, preguntan en el chat uno de nuestros residentes que con respecto a la parte de que tomaste el tratamiento, ¿cuál sería el manejo o la dosis en caso de presentarse COVID-19 y una forma de hemorragia que se presente durante el curso de la enfermedad? Ya, bueno, si el paciente tiene COVID-19 y está sangrando, el abordaje debe ser el mismo que en cualquier otro paciente que está sangrando. Lo que tenemos que hacer es ver cómo está la coagulación. ¿Qué es lo que hacemos? Pedirle el perfil básico de la coagulación, TP, TTPA, fibrinógeno, dímero D, ¿sí? Y ver una biometría para ver las plaquetas, ¿sí? Y si estamos en un hospital privilegiado que tenga tromboelastograma, pues entonces debemos de hacerle un trazo de Rotem o de tromboelastometría, el que tengan a la mano, ¿sí? Con todo eso vamos a estar en condiciones de saber qué es lo que le falta a nuestro paciente, ¿sí? Las recomendaciones para los pacientes que tienen sangrado son las mismas fuera del COVID, ¿sí? Es decir, que si el paciente sangra por trombocitopenia, pues le transfundamos plaquetas, ¿sí? El paciente crítico debe de mantenerse siempre con plaquetas arriba de 20,000. O si está sangrando, pues tenerlas arriba de 50,000, ¿sí? O bien, si tiene trombocitopatía, que por ejemplo el paciente haya tenido antecedente de algún fármaco antiplaquetario
o el paciente ya se conozca con alguna trombocitopatía, pues entonces le podemos transfundir plaquetas independientemente del grado de plaquetas que tenga en la sangre, ¿sí? El plasma lo debemos de usar cuando el paciente tenga sangrado y que tenga prolongación de los tiempos de coagulación, ¿sí? La pura prolongación de los tiempos de coagulación sin sangrado no es indicación de ponerle plasma a nadie, ¿sí? Entonces se le pone plasma al paciente que está sangrando o que va a ser sometido a un procedimiento con alto riesgo de sangrado y que tiene los tiempos prolongados más allá de 1.5 veces lo normal, ¿sí? Crioprecipitados se le tendría que poner al paciente que tiene fibrinógeno bajo, es decir, abajo de 150 miligramos por decilitro de fibrinógeno. Si el paciente tiene menos de 150, pues entonces hay que ponerle ya sea crioprecipitados o el concentrado de fibrinógeno, que ya lo tenemos en México, ¿sí? Y pues básicamente es eso, es lo que hay que hacer en el paciente que está sangrando, ver por qué y valorar con los estudios la causa para ver cuál es el hemocomponente que le falta o de lo que se beneficia. Muy bien, muchas gracias. No sé si tengan otra pregunta. Hola, yo sé que Para el tengo doctor una Ángel. pregunta. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Soy Aldo Jiménez. Gracias, doctor Ángel. Una pregunta de mundo real. Desafortunadamente, muchos pacientes se tratan en casa, usan oxígeno en casa y tenemos desabasto de heparinas de bajo peso molecular. ¿Es válido en el paciente que comienza a utilizar oxígeno, claro, con un COVID severo o con dímero D más de 1500, usar estos anticoagulantes directos a dosis intermedias? ¿O cuál sería su recomendación en ese sentido? Pues mira, la recomendación es más bien que si no puede usar heparinas de bajo peso por el costo o por que no hay, pues lo otro es que usemos la heparina convencional. La heparina convencional generalmente es más fácil de conseguir y pues podemos dejarle 5,000 unidades cada 8 o cada 12 horas, ¿sí? Ahora que si ni eso se puede y el paciente tiene un COVID severo y está en la casa y no tiene otros medicamentos que tengan interacción, no le vamos a dar algún antiviral ni cosas así, ni ninguna otra cosa, pues yo no vería mal darle algún otro anticoagulante, como por ejemplo el apixaban, ¿sí? Pero siempre checando que tenga una buena función renal, ¿sí? Y siempre checando que no haya interacciones con otros medicamentos que el paciente esté usando, ¿sí? Porque el motivo de no usar anticoagulantes nuevos, los de acción directa, son las interacciones que tienen con muchos de los otros medicamentos que el paciente usa cuando está hospitalizado, ¿sí? Además que el paciente cuando ya está crítico y está intubado, pues no tiene vía oral, pues eso también nos pone en problemas para dar la tableta de apixaban o de rivaroxaban. Pero si el paciente está en casa, puede tener vía oral, no tiene medicamentos que interaccionen y tiene buena función renal, pues en ausencia de lo indicado, que son las heparinas, pues yo no vería mal darle apixaban, por ejemplo, 2.5 cada dosis. Muchas gracias. Hola, doctor. Hola, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy Isabel. Quería presentarle un caso clínico de un paciente que vi de forma externa. Es un paciente que tuvo COVID diagnosticado, confirmado. Fue un COVID leve, el paciente joven de 42 años, sin ningún antecedente de relevancia, pero dentro de sus laboratorios tenía un dímero D arriba de 3000. Pero ningún dato clínico, no desaturaba, todo bien por lo demás. Se realizó una angiotac negativa, un ultrasonido de miembros pélvicos también negativa. En ese caso, ¿cómo deberíamos de proceder con ese dímero D? Ya. Bueno, el paciente hay que ver sus factores de riesgo, es decir, aplicarle la escala esta de Padua, ver si tiene pues algunos otros factores de riesgo de trombosis, ¿no? Por ejemplo, si tiene antecedentes personales o familiares de trombosis, si tiene algún cáncer, si tiene alguna cosa así. No sé si él tenga algún otro factor protrombótico. Ninguno. ¿Sí? ¿Cuál? ¿Ninguno? Ninguno. Ah, ok. Bueno, si no tiene ninguno y el paciente está en casa y está totalmente, digamos, ambulatorio, pues podemos no dar nada. Pero si tiene ese dímero D tan alto y el paciente está de cierta forma limitado porque usa oxígeno, pues yo no vería mal, y sobre todo si no tiene factores de riesgo para sangrar, dejarle noxaparina a la dosis profiláctica, a la dosis de 40 por día, ¿sí? Siempre y cuando no tenga lo contrario, factores de riesgo para sangrar, ¿sí?
Y esto No, este solamente por paciente, el número D tan elevado, ¿sí? este paciente incluso sin oxígeno, doctor, y saturando 95%. Solo sí me llamó la atención que dentro de sus laboratoriales resaltaba, pero ni siquiera está utilizando oxígeno, saturando 95%, sin datos de dificultad respiratoria, todo normal. Bueno, pues si estaba así también, pues yo creo que nada más lo seguiría, no le daría ninguna tromboprofilaxis, ¿sí? Sobre todo si no tiene antecedentes ni personales, ni familiares, ni otros factores de riesgo para trombosis, pues entonces no le daría nada. De hecho, las guías dicen muy claramente que el nivel de dímero D por sí solo no es una indicación de dar anticoagulante. Hola, buenas noches, doctor. Muchas gracias por su plática. Yo soy Rosana Olmedo, de Nefrología. Eh, Mi pregunta es, ¿hay algunos grupos en el mundo que han usado TPA como Sí. tratamiento en pacientes con tromboembolia, pero no tromboembolia que induce falla cardíaca? ¿Usted qué opinión tiene con respecto a esos ensayos que se han hecho en el mundo? Sí. Bueno, sí se está tratando de usar la fibrinolisis en estos pacientes con COVID-19. He visto varias series de pacientes a los que sin tener trombosis, ¿sí? Simplemente por estar críticos y por estar intubados y con el dímero D muy alto y todo esto, darles RTPA, darles alteplasa, ¿sí? Y muchos de estos pacientes mejoran, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué se supone que mejoran? Pues por lo que dije en la fisiopatología. Lo que se ha visto es que estos pacientes a nivel pulmonar pues tienen la formación de microtrombos y tienen la formación de los exudados inflamatorios, las membranas hialinas, todo esto que tiene alto contenido de fibrina. Y pues tenemos al sistema fibrinolítico normal del pulmón activado, tratando de limpiar toda esta fibrina que se está generando. Pero como la producción de fibrina es mucho mayor que la fibrinolisis que se activa, la fibrinolisis de cierta forma, aunque está prendida, resulta ser insuficiente para quitar estos trombos, para quitar esta fibrina. Entonces, en base a ese razonamiento de que el paciente tiene fibrinolisis, sí, pero no es suficiente todavía para quitar esos trombos, para limpiar los alvéolos, pues les dan a los pacientes RTPA, ¿sí? Le dan agentes fibrinolíticos y muchos de estos pacientes mejoran, ¿sí? Mejora su función respiratoria, mejora el índice de Kirby, etcétera. O sea, varias cosas que se ve que hasta les mejora la función cardíaca, ¿sí? En muchos de ellos lo que se ve es que la mejoría es transitoria y pues terminan por fallecer, ¿sí? Pero muchos de ellos la mejoría es buena. Entonces, hasta el momento no se considera un tratamiento estándar para la coagulopatía por el COVID-19 porque si la anticoagulación a dosis terapéuticas está muy discutida, pues la fibrinolisis es más. Acuérdense que la fibrinolisis tiene un riesgo muy alto de tener sangrados. O sea, darle a un paciente un agente fibrinolítico, darle RTPA, pues no es cualquier cosa, ¿sí? Entonces, hay ensayos que se están llevando a cabo, ya no series de casos, sino ensayos en forma aleatoria. Vamos a ver qué resulta de eso, pero hasta el momento, pues digamos que es una medida, pues ahora sí que desesperada y probablemente sí funcione, ¿sí? Pero pues no es un tratamiento estándar, ¿sí? Ahorita, pues lo que debemos de hacer, pues es más bien el tratamiento anticoagulante, ¿sí? Todavía el tratamiento fibrinolítico, pues no es algo que se encuentre estándar, ¿sí? Lo que sí se recomienda es que si el paciente tiene una tromboembolia pulmonar de riesgo alto, de esas con inestabilidad hemodinámica, hipotensión, choque, arritmias, etc. Tiene una TEP confirmada y es una TEP de riesgo alto, pues ese paciente debe de recibir trombolisis. Ahí no hay de otra, ¿sí? Pero esa ya es una indicación que ya sabíamos. Y el tener COVID, pues no hace que sea diferente, ¿sí? No, yo más bien hablaba pues de los pacientes que tienen el COVID-19 severo, que no tienen trombosis. A esos pacientes les han dado RTPA y pues muchos de ellos mejoran sus parámetros. Entonces, en base a eso es que se está experimentando a ver si es un buen tratamiento. Pero hasta ahorita pues es eso, es un tratamiento experimental. Muchas gracias, doctor. No sé si hay otra pregunta de la audiencia.
Una última pregunta. Doctor, una pregunta. Ok. Adelante, Aldo. Hola, una pregunta. Como bien se sabe, la mayoría de pacientes son asintomáticos o están en casa y se tratan de alguna otra manera, como una gripe normal con tal de no ir al hospital. En esos casos, ¿usted recomendaría como médico, no sé, particular o familiar, porque llegan a acudir a esas clínicas, aplicar algún anticoagulante preventivo, profiláctico, sabiendo que tal vez pudiera desarrollar SARS-CoV-2? O sea, estamos hablando del paciente que está en casa ya con la infección. Así es. Ok, sí, mira, el paciente que está en casa ya con la infección, que es leve, pues como dije al principio y como dicen las guías, no requiere ningún tratamiento de anticoagulación profiláctica, no requiere nada, ¿sí? Si el paciente ya lo tomaba porque tenía su SAF o su FA o lo que sea, pero ya usaba un antitrombótico, pues debe de continuarlo. Pero si el paciente era un paciente que no tomaba anticoagulante y ahora tiene el COVID-19, pero es una forma leve o asintomática, no sé, y está en la casa, pues no se recomienda nada de anticoagulación, ¿sí? Ahora que hay que individualizar las cosas y lo que las guías dicen es que apliquemos la escala de Padua, que es la escala para ver el riesgo de trombosis de nuestros pacientes. Y si el paciente sale con riesgo alto, particularmente porque es gordito, por ejemplo, o porque tiene un cáncer por ahí, ¿sí? O porque ya tuvo trombosis en el pasado, pues este paciente podría beneficiarse de darle alguna anticoagulación profiláctica, ¿sí? Pero si no tiene nada de eso, pues las guías lo que dicen es que no le demos nada, ¿sí? Que simplemente lo vigilemos, pues, pero que no requiera ningún anticoagulante, ¿sí? Gracias, doctor. Muy bien, Ángel, pues muchas gracias. Quiero agradecerte a nombre de todo el instituto por esta plática que nos has brindado. Créeme que es de mucha utilidad para nosotros y pues estamos en contacto para cualquier duda que podamos tener. ¿Sales, Ángel? Claro que sí, ustedes ya saben mi teléfono por ahí, si no, Gustavo lo tiene. Sí, cualquier cosa estoy a su disposición, a sus órdenes. Últimamente sí me llegan muchas interconsultas y como trabajo en varios hospitales, pues luego a veces no tengo tiempo de contestar tan rápido, pero con todo gusto en lo que yo les pueda apoyar, pues ahí estoy disponible. ¿Sí? Muy bien, pues muchas gracias y pues saludos a todos y gracias. Buenas noches. Bye. Gracias. Gracias, doctor. Adiós. Bye.